Buenas tardes, señoras y señores. Quienes nos sigan habitualmente recordarán que en el programa de ayer hablábamos con el presidente de la Federación de Sordos de la región de Murcia sobre la importancia de la atención temprana para minimizar o para prevenir incluso las limitaciones que pueda tener un niño que presente algún trastorno en su desarrollo. Y decíamos ayer también que la calidad de vida de un territorio, de una región, de una ciudad, de una comunidad, no solo se mide por la cantidad de luces LEDs que hay en la calle, o no solo se mide por los planes de digitalización que a veces se quedan solamente en planes, o no solo se miden por la cantidad de primeras piedras que se ponen y que seguramente luego no hay segunda piedra una vez que ya se ha hecho la foto de rigor. En realidad existen indicadores mucho más humanistas, diría yo, no sé si es la palabra correcta, que revelan la calidad de vida y la modernidad de una ciudad o de una región. Por ejemplo, las medidas de inclusión social. Por ejemplo, también habla mucho de la modernidad y la calidad de vida de una región, el nivel de pobreza, que aquí en la región de Murcia lo tenemos disparado, o la atención sociosanitaria a los mayores, o las listas de espera en la sanidad pública, que les vamos a contar a ustedes, que seguramente como nosotros lo sufren y lo padecen, o la atención temprana a la población infantil que lo necesita. Hoy es precisamente el Día Nacional de la Atención Temprana. Es el día de reclamar una atención temprana universal, pública, gratuita y de calidad. Por esta razón hemos invitado al programa al profesor Julio Pérez, que además de portavoz de la Plataforma de Atención Temprana y Derechos de la Infancia, es catedrático de Psicología y es especialista en el tema que nos ocupa, en la atención temprana. Señor Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ponernos en contexto para entenderlo todo y todos, hablo por mí, desde el principio. ¿Qué es o qué debemos entender, aunque el nombre es muy definitorio por sí mismo, pero qué debemos entender por atención temprana? Bueno, atención temprana hoy en día, desde que se publicó el Libro Blanco de la Atención Temprana, que precisamente celebramos hoy su 22 aniversario de presentación, por eso es el Día de la Atención Temprana. Hoy debemos entender la atención temprana como un conjunto, y es importante que tengamos en mente que es un conjunto de actuaciones a nivel preventivo, a nivel de diagnóstico y a nivel de intervención, que van dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, que padecen algún tipo de alteración del desarrollo, pero también debemos atender a niños o niñas que se sitúan en un proceso de riesgo, como por ejemplo pueden ser los niños que han nacido de forma prematura, con menos de 37 semanas de gestación, o niños que viven en unas condiciones socioeconómicas muy bajas y no reciben los estímulos. Pero la atención temprana no es solo la intervención con estos niños, sino que también debemos atender, y de una manera muy importante, a las familias. El contexto de la familia es básico y fundamental para el desarrollo de los niños. Si solo atendemos al niño y no atendemos al contexto familiar, que es donde el niño va a vivir, pues su desarrollo no se va a ver potenciado. Y además del niño y de la familia, también debemos actuar sobre otros contextos donde ese niño tenga interacción, fundamentalmente el colegio. Debemos capacitar a los profesores que tienen a ese niño en el aula para que sepan cuáles son los tipos de actividades más adecuados para potenciar su desarrollo. Y todo ese conjunto de actividades, obviamente, no lo puede desarrollar un profesional, sino que tiene que ser un equipo de profesionales que atienda toda la globalidad del desarrollo del niño y que actúen desde un punto de vista interdisciplinar, con una formación específica en atención temprana para poder actuar de una manera adecuada y teniendo siempre en cuenta pues todas las metodologías que están avaladas por la ciencia actualmente. ¿Y qué tipo de trastornos son los que se atienden mayormente? No se trata tampoco de empezar aquí a dar estadísticas, pero bueno, mayormente desde atención temprana. Bueno, hoy en día quizá el trastorno que tiene una mayor demanda en los centros de atención temprana es el trastorno del espectro autista.
también se atiende a los niños prematuros, a niños con trastornos motóricos, a niños con trastornos de la audición, con trastornos de la visión. Es decir, en atención temprana se atiende a todas las posibles patologías que tengan los niños, o debemos también atender a las situaciones de riesgo para trabajar desde la prevención. Hoy, cuando empezó la atención temprana hace 50, 60 años, era una intervención dirigida a la población única y exclusivamente con patología. Hoy sabemos que no es así y tampoco hay que actuar solo con el niño, sino que tenemos que tener en cuenta los otros elementos que acabamos de comentar. ¿Y cómo es de fundamental para un niño recibir o no recibir los servicios de atención temprana? ¿Cómo determina su futuro? Bueno, pues es básico y fundamental por un motivo. Los 3 primeros años de vida es donde existe una mayor plasticidad en el sistema nervioso central. Por lo tanto, cuanto antes empecemos todo ese conjunto de actividades, más probabilidades tendremos de que ese niño recupere algunas de las funciones perdidas o que no se cronifiquen algunas de las alteraciones que ella presenta. Entonces, el éxito de la atención temprana, o uno de los factores de éxito, es comenzar lo más pronto posible a atender a ese niño y a esa familia. No nos olvidemos nunca de la familia, que es básica y fundamental en todo este proceso, porque lo otro es tener una visión rehabilitadora del niño. Y no se trata de rehabilitar al niño, sino que se trata de integrar al niño, de hacerle una vida más cómoda, de que sea lo más autónomo, lo más independiente, y para eso las familias tienen que estar capacitadas para poder hacerlo. La prestación, por tanto, de los servicios de atención temprana tiene carácter multidisciplinar. Intervienen profesionales de diferentes especialidades en función de las necesidades o el trastorno que presente un niño, ¿no? Efectivamente, en un equipo de atención temprana pues tienen cabida desde los neuropediatras, pediatras, psicólogos, pedagogos, logopedas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, todos aquellos perfiles profesionales que de algún modo puedan estar relacionados directa o indirectamente con el niño y con la familia. Corríjanos o actualícenos los datos. En la región de Murcia hay unas 4.500 familias, más o menos, alguno de cuyos hijos precisan o están recibiendo, ahora nos lo explica, atención temprana. Sí, los datos aproximadamente son unas 4.500 familias, pero eso supone un 4,5 o un 5% de los niños, cuando sabemos que hay un 10% de niños que requieren de atención temprana. Por lo tanto, nos queda un 50% de población sin atender. ¿Los motivos que están sin atender? Bueno, en primer lugar, porque no hay centros, no hay capacidad en los centros para poder acoger a todas esas familias, y desde luego no hay recursos económicos por parte de la Administración que cubran esas necesidades. Vamos un poco al meollo de la cuestión, porque seguramente muchos de nuestros espectadores habrán visto que desde hace unos días en prensa está un poco agitado, digámoslo así, el tema de la atención temprana. Señor Pérez, ¿qué norma regula la atención temprana en la región de Murcia? El pasado mes de enero se aprobó en la Asamblea Regional una ley de atención temprana. Supongo que esa es la norma que lo regula y es la norma que no tiene satisfechos a la mayoría de usuarios. Efectivamente, la ley de atención temprana, que se publicó el 8 de enero en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, es la que debe regular la atención temprana. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que se ha empezado la casa un poquito por el tejado, porque se pone en marcha una ley para la que no está todavía preparada la infraestructura base. No están elaborados los criterios a través de los cuales se puede determinar quién tiene necesidad de atención temprana y quién no. No están determinados los criterios que deben cumplir los centros de atención temprana para que realmente sean considerados como tales. Cualquier gabinete no vale. Hace falta un equipo, y hace falta un equipo con una formación. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues que todos los niños de enero aquí se están apelotonando, porque lo que establece esa ley es que debe haber un equipo de valoración de las necesidades de atención temprana, que va a depender de la Consejería de Educación, pero ese equipo no tiene los baremos para establecer las necesidades y carece todavía de recursos y en algunos casos hasta de formación en atención temprana para poder establecer esa necesidad o no.
Antes de la entrada en vigor de esta ley, había otro procedimiento que era mucho más ágil para los centros, y es que las familias, cuando detectaban que su hijo podía tener un problema o el pediatra de zona había detectado que podía existir algún desajuste en el desarrollo, o la escuela infantil donde iba ese niño, esa familia directamente iba al centro de atención temprana de su municipio, solicitaba una visita y se le hacía una evaluación y empezaban desde el minuto cero. Ahora no, ahora con esta ley lo que las familias tienen que hacer es ir a pediatría. El pediatra deriva a los equipos de valoración. Los equipos de valoración ya tienen ahí un pelotón de gente esperando que se valore. Cuando se les valora, que podrán tardar, si vamos a experiencias que ya están existiendo, como la Comunidad de Madrid, hay, desgraciadamente, esperas de 6 o 8 meses para que se haga esa primera valoración, y una vez que se hace la valoración, entonces se deriva al centro. Y, bueno, pues podemos encontrarnos con que el centro tampoco tenga capacidad. Es decir, estamos perdiendo 6, 8, 10 meses, cuando acabamos de decir que la atención temprana, uno de los factores de éxito fundamentales, la inmediatez. Con lo cual, estamos viendo algo que ya comentamos a los políticos en su momento, cuando se estaba discutiendo esta ley en la Asamblea Regional, que se iban a producir listas de espera, que se iba a producir un embudo y que no íbamos a mejorar la calidad de la atención temprana, sino todo lo contrario. Y está ocurriendo eso. Está ocurriendo. O sea que ha venido a proclamarse o a aprobarse una ley nueva, seguramente demandada por muchos, pero que no ha mejorado para nada el procedimiento anterior. En absoluto. Y en cuanto al aspecto de la gratuidad, que también se habla mucho, hay familias que dicen, bueno, pues la ley contempla la gratuidad, pero yo sigo pagando, algunas familias. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, con el tema de la gratuidad tendríamos que comentar dos cuestiones. Una, hay municipios que tienen centros de desarrollo infantil y atención temprana, municipales, con subvención y participación de la Consejería de Política Social. Puede ser pues, Mazarrón, Yecla, Águilas, Lorca, Cieza, donde las familias reciben atención temprana de forma gratuita. 17 centros de esas características tenemos en esta región. Que ya lo venían recibiendo que ya venían recibiendo de antes. La ley ley a ellos no les aporta nada nuevo. Bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que hay otros 16, 17 centros que son regidos por asociaciones de padres o de profesionales que reciben subvenciones, que son los que había un copago. Y a estas familias es a las que se les prometía que con esta ley iba a ser gratuito. Pero claro, como los niños están todavía sin valorar, los recursos económicos que hay son limitados, pues en un primer momento, el primer mes, en enero, se les abrieron las puertas a las familias prometiéndoles la gratuidad. Conforme ha ido pasando el tiempo, no se dispone de todos los mecanismos necesarios para hacer las derivaciones oportunas. Las familias tienen que volver a pagar en los centros, generando pues mucho malestar, y estamos peor que estábamos a final del año pasado. Y se está dando el caso de que hay, como usted dice, hay familias que están pagando e incluso hay profesionales que no están cobrando la subvención de la comunidad autónoma. Parece que también hay algún caso de esos. Claro, como se prometió la gratuidad, pues los centros privados o subvencionados abrieron un poco las puertas para recibir a más gente, pero la financiación no aumentó, con lo cual en un primer momento empezaron siendo gratuitos y en un momento determinado tuvieron que decir que debían volver a cobrar a las familias, porque si no los profesionales que allí estaban trabajando pues no iban a poder percibir sus salarios. Y por tanto, en un día como el de hoy, 16 de junio, Día Nacional de la Atención Temprana, ¿cuáles son las principales reivindicaciones del colectivo al que usted representa hoy? Bueno, pues nosotros lo que queremos es una atención temprana que esté centrada en la prevención y no en la patología. Es decir, que cuando detectamos que puede haber una situación de riesgo, empecemos a actuar y no esperemos a ver si ese riesgo después desemboca o no en una alteración del desarrollo. Para eso se requiere que sea rápida la admisión de los niños en los centros. Por lo tanto, lo que se solicita es que con el dictamen o la valoración a nivel del pediatra de que el niño puede tener algún tipo de necesidad, directamente acuda al centro que le pertenece y se empiece
a atender. Estamos en contra de las listas de espera porque es contra natura de la atención temprana. Defendemos una atención temprana en la que participen profesionales que tengan formación. La atención temprana es una manera de entender los procesos de intervención guiados por todas las cuestiones que hemos comentado al principio, y existen todavía muchos centros donde los profesionales no tienen formación alguna. Entonces, eso es totalmente inadmisible. Y lo que nos gustaría es que a nivel de prevención lleguemos a una prevención primaria. Es decir, igual que en pediatría existe el programa de seguimiento del niño sano, donde se lleva a los recién nacidos para valorar peso, talla, alimentación, sin que tengan ningún problema, pues desde el punto de vista de la atención temprana deberíamos de solicitar también esa prevención, de hacer un seguimiento de todos los niños para detectar posibles alteraciones y antes de que éstas se consoliden, poder actuar. Eso es tener visión de futuro. Trabajar con la discapacidad, pues es seguir actuando con una visión del siglo pasado. Claro, actuar ya con la patología, con el diagnóstico sobre la mesa, es actuar en tiempo presente, pero lo que ustedes proponen es, volviendo al comentario que hacíamos al principio, ustedes proponen ganar calidad de vida para los niños que puedan o pudieran presentar un problema. Pero después nos encontramos con otra cuestión, y es que no son solo los niños. Hay muchas familias que necesitan apoyo, que necesitan orientación, no tienen apoyos de otros familiares, cada vez las familias son más nucleares, vivimos de manera más aislada, el único recurso que tenemos es Google en Internet, al que no hay que acudir nunca. Y entonces, bueno, pues cuando llega un niño no saben qué es lo que tiene que hacer con ellos. Si se hiciera una intervención desde prevención primaria a nivel de enfermería, en los centros de salud, en lo que es la preparación a la maternidad y a la paternidad, donde se incluyan temas de atención temprana, muchos problemas se podrían reducir o incluso evitar. Problemas de sueño, problemas de llanto, problemas de alimentación. Es capacitar a las familias para que ellos se sientan más preparados para poder actuar con sus hijos. Un niño no es un tamagotchi que yo lo puedo desconectar en un momento determinado. Desde que nace lo vamos a tener siempre presente en nuestras vidas. Y yo tengo que saber qué es lo que necesita el niño, que no es lo mismo que necesito yo. Y una persona normal no tiene por qué tener estos conocimientos. Ahí el papel de la atención temprana creo que es básico y fundamental. Y ahí no se está haciendo absolutamente nada al día de hoy. Sí es verdad que a nivel de lo que es intervenir en patologías, más o menos, están casi todas cubiertas. A nivel de riesgo todavía nos queda mucho, porque solo se trabaja con riesgo que lleva asociado a algún tipo de patología, pero tenemos que trabajar también a nivel de los niños que simplemente están en una situación de riesgo. Por ejemplo, un niño prematuro, hemos dicho que es un niño que nace con menos de 37 semanas de gestación. Bueno, pues tendría que existir un protocolo en los hospitales donde cuando nace un niño con menos de 37 semanas de gestación, al alta hospitalaria, a esa familia y a ese niño se le dé una indicación de un centro de atención temprana donde puedan acudir. Probablemente el niño no tenga nada, pero ya está en un seguimiento. Y en caso de detectar cualquier alteración, vamos a hacerlo de la forma más rápida, que sabemos que es la más efectiva para el buen desarrollo de ese niño y de esa familia, porque muchas veces las familias tampoco saben con un niño prematuro qué es lo que tienen que hacer, o con un niño con parálisis cerebral, o con un niño con deficiencia auditiva. Las familias necesitan que se les proporcione esa información para sentirse competentes y poder disfrutar con sus hijos. No estoy diciendo que a las familias haya que convertirlas en terapeutas de los hijos, en absoluto. Hay que capacitarlas para que ellos disfruten como padres con sus hijos. Y un niño con discapacidad, bueno, pues tendrá unas limitaciones en algunas áreas, pero también va a tener puntos muy positivos en otras, y eso es lo que tenemos que ayudar a los padres, a que no se centren en la patología, sino a que se centren en las potencialidades, en las capacidades que tiene el niño, que eso es lo que hará que ellos se impliquen más en la crianza y en el cuidado de sus hijos. Qué importante es lo de las familias, ¿eh? ¿Quién no ha conocido el caso de alguna familia a la que ha llegado un bebé con algún problemita? Oye, pues mira, pues parece que no atiende, parece que no sonríe, en fin, y estamos, porque dicen que los niños vienen sin manual, ¿no?
nos quedamos hechos un mar de dudas sin saber a quién, a cómo, dónde, cuándo acudir para que nos orienten. Orientación, compañía, ayuda. De momento eso, y después todo lo demás, ¿no? Efectivamente. Qué importante es lo de las familias. Yo no sé, para terminar, señor Pérez, si hay diálogo o no hay diálogo con el Gobierno regional, si la solución es revisar la ley, si la solución es derogarla y volver a un procedimiento más similar al anterior. ¿Cómo está esta situación? Bueno, diálogo no hay. Nos invitaron a la Asamblea Regional a finales de noviembre a una serie de expertos a dar nuestras opiniones. Prácticamente todos los expertos que participamos allí dejamos claro y evidente que esta ley no nos vale porque ralentiza mucho la intervención y además los baremos que se están elaborando tienen un carácter pues, de necesidades educativas especiales y de discapacidad. Y atención temprana no es solo eso. Atendemos necesidades educativas, atendemos discapacidad, pero también atendemos prevención. Y eso no está recogido en los baremos, con lo cual, en vez de avanzar, lo que hacemos es retroceder. Hay una cuestión que no hemos comentado y que creo que es importante. Cuando trabajamos con niños pequeños, los procesos del desarrollo se producen a una velocidad muy rápida, con lo cual una impresión diagnóstica que podamos tener en un primer momento, con el paso de unos meses, puede cambiar. Con esta ley que se ha aprobado, para cambiar la intervención que se haga con ese niño y esa familia desde el centro de atención temprana, esa familia y ese niño tendrían que volver al equipo de valoración para que ellos consideren si realmente hay que cambiar o no. Eso antes no se producía de esa manera. El niño entraba en el centro, se empezaba la intervención y si habían cambios se iba ajustando ese programa individual de atención temprana en función de las características y de las necesidades que tenía el niño y que tenía la familia. Es decir, había mucha más agilidad. Ahora mismo todo va a estar muy encorsetado, todo va a estar muy burocratizado y vamos a perder pues, calidad en la intervención de atención temprana. Bueno, yo creo que ha sido una entrevista muy ilustrativa. Hemos aprendido todos, al menos este que les habla, desde qué es la atención temprana hasta la situación a día de hoy, Día Nacional de la Atención Temprana, y yo creo que ha quedado meridianamente claro que este asunto merece la pena que sea atendido, que sea revisado hasta llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes. Señor Pérez, Julio Pérez, portavoz de la Plataforma de Atención Temprana y Derechos de la Infancia de la región de Murcia, muy amable, muchísimas gracias y que vaya todo bien. Gracias a ustedes por interesarse por este tema. Hasta otra ocasión. A ustedes también les agradecemos su compañía y el próximo día nos vemos, si les apetece, aquí en Voces de la Región. Hasta entonces.